Video de este día. Esto es una maceta que vamos a utilizar para trasplantar otras allá abajo y darle nueva vida a esto. Como se darán cuenta, esto se usó en Navidad del año pasado, entonces pues ya está seco. Pero bueno, vamos a reutilizarlo porque todo hay que reutilizar. Un poquito de mis plantas. Luego verán más adelante otras mejoras que haremos. No hagan eso que yo hice en el piso, luego les explico qué fue lo que hice. Bueno, es un sellado, pero no funcionó. Bueno, ya que hice el comentario, igual para no dejarlos con la duda, esto es la cubierta de mi cocina. Esto es de concreto pulido. Si se fijan, aquí tiene perfectamente aplicado el sello o el sellador. Y todo perfecto. Le puedo echar agua y no pasa nada. Se limpia y se acabó. Pero allá afuera quise hacer lo mismo y no funcionó. Digo, luego si les gusta la idea les hago un videito para que vean cómo está el asunto. Si se fijan, no pasa nada. Pueden tomar ustedes su toallita para absorber y listo. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, en México se le conoce esta planta como lengua de suegra o sansevieria, creo. Estos pues son como espigas, no sé qué sea, pero este es un macetero que ya está muy viejito y pues ya la verdad no me agrada mucho. Vamos a renovarlo, entonces bueno, vamos a ver cómo queda al final. Bueno, y para efectos prácticos, vamos a ponernos unos guantes para nosotros hacer con confianza el trabajo que pensamos desarrollar. Ok. Digo, estos guantes son para soldadura, pero bueno, es para que no se vaya. Como ya están las ramitas, ya están secas, pues para evitar cualquier rasguño que pudiera lastimarlo. Ok, entonces aquí tenemos, vamos a empezar a quitar todo lo que tenemos de maleza para dejar esto libre. Ok, está seco, no pasa nada, lo podemos tomar con confianza. Como traemos nuestros guantes, pues no pasa nada. Aquí lo tenemos. Yo tengo cerca de mí el bote de la basura, así que voy a proceder a depositarlo. Mientras ustedes pueden ir viendo ahí ya cómo va quedando nuestra maceta limpia y preparándose para lo que va a venir. ¿Ok? Bueno, seguimos. Seguimos quitando todo esto y listo. En un momento vamos a proceder a ir sacando las plantas que vamos a trasplantar. Bueno, aquí estamos extrayendo la tierra de maceta para hacerle un orificio, una cavidad y que pueda entrar perfectamente bien nuestra nueva planta o la planta que vamos a trasplantar, vaya. Bueno, aquí ya podemos ver, ya tenemos el orificio bastante profundo para hacer lo que necesitamos. Ahora vamos a proceder a pasar las plantas que están en el macetero viejo a la maceta nueva. Miren, como estas plantas no hace mucho las pasé, no están tan exageradamente pues agarradas o enraizadas a la maceta vieja. Entonces vamos a irlos sacando, digamos que estos son poditas, no sé cómo se diga en otros países, pero aquí a las piezas que utilizas para sacar de una planta vieja a la nueva o de una maceta nueva, se cortan y se pasan a la otra nueva, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer por lo pronto con la lengua de suegra. Bueno, aquí ya estamos procediendo a la inserción de las piezas en el área en la que van a quedar. Entonces, vamos una por una.
Lo vamos poniendo y lo vamos acomodando. Estos son dos tipos. Una es que tiene un colorcito amarillo y la otra no. Pero pues yo los voy a poner juntas. No creo que pase nada. Le da un toquecito así como que diferente. Entonces, pues vamos a aprovecharlo. ¿No les parece? Entonces, aquí vamos acomodándolas de manera que estén agrupadas y se puedan ellas mismas detener, porque el tronquito que desarrollaron estas plantas está como curvo, entonces está medio complicado. ¿Sí lo ven? Entonces aquí tenemos como una curvita. Dices, bueno, lo vamos a acomodar perfectamente bien. ¿Ok? Así me voy a ir. Ahorita les enseño el resultado final cuando haya terminado. Bueno, y ahí pueden ver la primera parte de lo que sería ahí pueden ver el tiradero, disculpen, ahorita lo recojo. Y eso es lo que les comento, la imperfección de una planta de barro, avejentada, usada, que tiene historia y que puede usted darle esa intención de algo bonito. Ahí tenemos la primera parte, ahorita terminamos la segunda. Bueno, y para quien nos sigue en el video, en el video pasado de cómo se hicieron los bolsitos del atelier, aquí pueden ver cómo lo hicimos, es el resultado. A esto le puede dar usted una lija, le puede dar otra pasada, le puede poner color. Yo no voy a hacer esto, yo lo hice a propósito y lo voy a dejar así. Y de hecho, vean lo que voy a hacer. Voy a ensuciarlo a propósito para darle la intención de viejo. ¿Por qué? Porque no lo quiero pintar, porque no le quiero hacer absolutamente nada más que avejentarlo naturalmente. Le sacudo la tierra, dejo que se ensucie y así para mí está bien. Ahora lo que voy a hacer es rellenarlo con tierra e insertarle las flores o las plantas que va a llevar. Aquí sí, yo le sugiero que se ensucie, que disfrute, no pasa nada, esto es tierra, se lava las manos y listo. Está todo perfecto, así que vamos a empezar. Estas, no sé cómo se llaman la verdad, eran de mi madre, entonces tenía poditas por todos lados. Entonces, estos son muy nobles, estos no se mueren. Como que se secan, pero incluso si usted los tira, vuelven a regenerarse. Entonces, vamos a insertarlos y a darles un acomodo. Pues subí las escaleras y me tropecé con esta maceta. Pues bueno, cambié de opinión. La separé y la convertí en otra maceta. Ahí está la otra maceta. Así es como quedó. Creo que mejoró. Tenía la otra maceta igual, dije voy a utilizarla. Creo que quedó mucho mejor. Allí pueden ver. Yo cuando hago esto del trasplante no lo riego porque la tierra ya está un poquito húmeda. Aquí está también, perfecto. Y esta pues le quitamos lo que era excedente y solamente le dejamos lo que ahorita tiene. Yo le riego un poquito solamente con lo que sostenga así como un puño, regándolo y listo. No se la complique, déjelo que se vaya adaptando. Usted va viendo cómo le va a... Ahora sí que ir midiendo el agua, ¿no? Aquí está, perfecto, preciosas. Esto no hay problema, va a quedar muy bien. Y esta pues ya está. Bueno, ahí lo tienen finalmente cómo quedó. Espero les haya gustado. Si le gustó lo que hicimos, ya sabe, suscríbase, dele like a nuestros videos, comente por favor y comente qué le gustaría ver,
qué dudas tenga, se las resolvemos o le buscamos la respuesta. Gracias de corazón, muchas gracias.